¿Alguna vez te has preguntado si existen seres que no fueron creados por Dios? Criaturas que surgieron como consecuencia del pecado y la desobediencia. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas de la Biblia y la historia de la humanidad, donde descubriremos entidades misteriosas y perturbadoras que desafían nuestra comprensión del orden divino. Imagina un mundo donde gigantes caminaban entre los hombres, donde ángeles caídos conspiraban contra el plan de Dios, y donde las consecuencias del pecado tomaban formas tangibles y aterradoras. Este no es el argumento de una novela de fantasía. Es parte de la narrativa bíblica que a menudo pasamos por alto. Y el último de estos seres te sorprenderá tanto que cuestionará tu percepción de la realidad espiritual. Comencemos nuestro recorrido con una de las criaturas más enigmáticas mencionadas en las Escrituras, los Nefilim. En los primeros capítulos del Génesis, nos encontramos con una historia que ha intrigado y desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos. Se habla de una época en la que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, dando origen a una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Imagina por un momento seres de proporciones colosales, mitad humanos y mitad celestiales, caminando por la tierra en los albores de la humanidad. La Biblia los describe como hombres de renombre, guerreros legendarios, cuya fama se extendió por todas partes. Pero, ¿quiénes eran realmente estos Nefilim? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué su mera existencia parece ser una afrenta al orden natural establecido por el Creador? Las teorías sobre la naturaleza de los Nefilim son tan variadas como controversiales. Algunos estudiosos de la Biblia sostienen que los hijos de Dios, mencionados en el Génesis, eran, en realidad, ángeles caídos. Estos seres celestiales, seducidos por la belleza de las mujeres humanas, habrían abandonado su posición en los cielos para unirse a ellas, produciendo así una descendencia híbrida y monstruosa, los Nefilim. Otros eruditos, sin embargo, interpretan a los hijos de Dios como hombres de la línea de Set, el hijo justo de Adán. Según esta teoría, estos hombres piadosos se habrían corrompido al casarse con las hijas de los hombres, que serían las descendientes de Caín. Esta unión entre las líneas de Set y Caín habría resultado en una generación particularmente malvada y físicamente imponente. Sea cual sea la verdad detrás de su origen, una cosa es cierta: los Nefilim no formaban parte del plan original de Dios para la creación. Eran el resultado directo de la rebelión, de la desobediencia a las leyes divinas. Su mera existencia era un desafío al orden establecido por el Creador, una corrupción de la perfecta armonía que Dios había instaurado en el Edén. La aparición de los Nefilim en la tierra fue uno de los factores que llevó a Dios a tomar una decisión drástica: enviar el diluvio. En un intento por limpiar la tierra de la corrupción que se había extendido como una plaga, Dios decidió borrar de la faz de la tierra a toda criatura viviente, con excepción de Noé y su familia, y los animales que fueron preservados en el arca. Pero, ¿fueron todos los Nefilim destruidos en el diluvio? Esta es una pregunta que ha intrigado a los estudiosos de la Biblia durante generaciones. Curiosamente, algunos pasajes bíblicos sugieren que los Nefilim, o al menos sus descendientes, todavía existían después del diluvio. En el libro de Números, cuando los espías israelitas regresan de explorar la tierra de Canaán, informan haber visto gigantes, descendientes de Anak, que les hacían sentir como langostas en comparación. Esta persistencia de seres gigantescos después del diluvio ha llevado a algunas interpretaciones fascinantes. Es posible que algunos Nefilim hayan sobrevivido de alguna manera al diluvio, o quizás su semilla genética persistió de alguna forma en la línea de Noé.
Estas preguntas continúan siendo objeto de debate entre teólogos y estudiosos bíblicos hasta el día de hoy. La historia de los Nefilim nos recuerda varias lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que cuando nos alejamos del plan de Dios, las consecuencias pueden ser catastróficas, no solo para nosotros, sino para generaciones futuras. Los Nefilim fueron el resultado de una rebelión contra el orden divino, y su existencia trajo consigo corrupción y violencia a la tierra. En segundo lugar, la narrativa de los Nefilim nos alerta sobre el peligro de mezclar lo divino con lo humano de maneras que Dios no aprueba, ya sea que interpretemos a los hijos de Dios como ángeles o como hombres piadosos. Su unión con las hijas de los hombres representó una transgresión de los límites establecidos por Dios. Por último, la historia de los Nefilim nos recuerda que, a pesar de la maldad y la corrupción que pueden surgir en el mundo, Dios siempre tiene un plan para redimir y restaurar su creación. Así como preservó a Noé y su familia del diluvio, Dios continúa obrando en la historia para llevar a cabo sus propósitos de salvación. Las lecciones que podemos extraer del episodio de los Nefilim son sorprendentemente relevantes hasta el día de hoy. En un mundo donde frecuentemente intentamos jugar a ser Dios con la ciencia y la tecnología, donde los límites éticos se desdibujan en nombre del progreso, la historia de estos seres nos advierte sobre las consecuencias de traspasar los límites establecidos por el Creador. Pero los Nefilim son solo el comienzo de nuestro viaje. Ahora, volvamos nuestra atención a un evento aún más antiguo, un acontecimiento que sacudió los mismos cimientos del cielo, la caída de Lucifer. Antes de que hubiera pecado en la tierra, hubo pecado en el cielo. La historia de Lucifer, el más bello y sabio de los ángeles de Dios, es uno de los relatos más fascinantes y trágicos encontrados en las Escrituras. Para comprender la magnitud de esta caída, debemos primero entender quién era Lucifer antes de su rebelión. El profeta Ezequiel nos proporciona una descripción deslumbrante de este ser celestial. Lucifer era la perfección misma, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estaba cubierto de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo y esmeralda. Sus vestiduras estaban adornadas con oro, y su cuerpo era como una obra maestra de joyería divina. Pero Lucifer no era solo hermoso, también ocupaba una posición de gran honor y responsabilidad. Era el querubín protector, colocado por Dios mismo en el santo monte de Dios. Caminaba en medio de piedras de fuego, símbolos de la presencia divina. Imagina, si puedes, un ser de tal magnificencia y esplendor, creado para reflejar la gloria de Dios de una manera única y poderosa. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. El orgullo, esa emoción traicionera que puede corromper incluso al más noble de los seres, encontró una grieta en el corazón de Lucifer. El profeta Isaías nos revela los pensamientos arrogantes que comenzaron a formarse en la mente de este ángel exaltado. Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el monte sagrado, desde las alturas del norte, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Este fue el primer pecado de toda la creación. Y nota bien, no fue cometido por un ser humano, sino por un ángel. Y no fue un pecado cualquiera, sino el pecado del orgullo, que más tarde se revelaría como la raíz de todos los otros males. Lucifer ya no estaba satisfecho con reflejar la gloria de Dios, ahora quería ser Dios. La caída de Lucifer fue catastrófica. Jesús, recordando ese evento, dijo: «Yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago.
En un instante, el más bello de los ángeles se transformó en el más terrible de los demonios. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. Esta transformación no fue solo un cambio de nombre o de posición, fue una corrupción total del ser de Lucifer. Todas las cualidades que lo hacían un ser maravilloso, su inteligencia, su belleza, su poder, fueron pervertidas y transformadas en herramientas para el mal. Su sabiduría se convirtió en astucia para engañar, su belleza en una máscara para seducir y su poder en una fuerza para destruir. La historia de la caída de Lucifer nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que ninguna criatura, por más exaltada que sea, está por encima de la tentación. Si el más hermoso y sabio de los ángeles pudo caer, ¿cuánto más debemos nosotros estar en guardia contra el pecado? Segundo, la caída de Lucifer nos revela que el orgullo es un pecado particularmente peligroso, capaz de corromper incluso a los seres más perfectos. No es de extrañar que las Escrituras nos adviertan repetidamente contra el orgullo. Como dice el libro de Proverbios, el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia a la caída. Tercero, la transformación de Lucifer en Satanás nos muestra cómo el pecado puede distorsionar y pervertir aquello que originalmente era bueno y bello. Es un recordatorio sobrio de que nuestros dones y talentos, si no son sometidos a Dios, pueden convertirse en instrumentos de destrucción. Por último, la rebelión de Lucifer contra Dios nos enseña que cualquier intento de usurpar el lugar de Dios está condenado al fracaso. No importa cuán poderosos o sabios nos creamos, nunca podremos ser iguales a Dios. La verdadera sabiduría y el verdadero poder se encuentran en la sumisión a su voluntad. La caída de Lucifer no fue un evento aislado. Su rebelión tuvo consecuencias cósmicas que continúan afectando nuestro mundo hasta el día de hoy. Y es aquí donde nuestra historia toma un giro aún más oscuro, llevándonos al origen de los demonios. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, no lo hizo solo. Arrastró consigo a un tercio de los ángeles del cielo, seres celestiales que, al igual que él, eligieron rechazar a su Creador. Estos ángeles caídos se convirtieron en los demonios, espíritus malignos que hasta hoy atormentan a la humanidad. El libro del Apocalipsis nos da una idea de la magnitud de esta rebelión celestial. Juan, el autor, vio en su visión un gran dragón rojo, identificado como Satanás, cuya cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas aquí son entendidas como una referencia a los ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión. Estos ángeles caídos hicieron una elección terrible. Como nos dice el libro de Judas, abandonaron su propia morada para seguir a Satanás en su locura. Cambiaron la gloria eterna por una rebelión temporal, la luz por la oscuridad, el amor de Dios por el odio a la humanidad. Es importante entender que los demonios no fueron creados por Dios como seres malignos. Son el resultado de la elección libre de seres angélicos que decidieron rechazar a su Creador. Son la prueba viva de que incluso las criaturas más perfectas pueden caer cuando permiten que el orgullo las domine. La existencia de los demonios nos recuerda constantemente la realidad del mal espiritual en el mundo. Son enemigos implacables de la humanidad, buscando siempre, como advirtió Jesús, robar, matar y destruir. Su objetivo es separarnos de Dios, distorsionar su verdad y llevarnos a la misma rebelión que causó su caída. Sin embargo, es crucial recordar que, aunque poderosos, los demonios son criaturas limitadas. No son omnipresentes, omniscientes ni omnipotentes como Dios. Su poder, aunque formidable,
palidece en comparación con el poder de Dios. Como nos recuerda el apóstol Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La historia de los demonios también nos enseña sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones. Estos seres, que una vez disfrutaron de la presencia de Dios, ahora están eternamente separados de Él, sin posibilidad de redención. Es un recordatorio solemne de cuán serio es rechazar a Dios y su amor. Antes de continuar con nuestro viaje a través de estas entidades no creadas por Dios, permíteme hacer una pausa para invitarte a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Te has dado cuenta de cómo estas historias antiguas tienen relevancia en nuestra vida diaria? ¿Has pensado en cómo el orgullo, la rebelión y las malas decisiones pueden tener consecuencias de largo alcance? Si estas reflexiones te están impactando, te invito a que te unas a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a este canal para no perderte los próximos episodios de esta serie fascinante. Además, activa la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando subimos nuevo contenido. Tu participación es valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir explorando estos temas profundos y relevantes. Ahora, volvamos a nuestra narrativa. Hemos visto el origen de los demonios, pero hay otra entidad que jugó un papel crucial en la caída de la humanidad: la serpiente en el Edén. En el jardín del Edén nos encontramos con otra criatura enigmática que no fue creada por Dios en su forma corrompida: la serpiente. El libro del Génesis nos dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Pero esta no era una serpiente común. Este ser podía hablar, razonar y, lo más importante, tenía la capacidad de tentar a Eva a desobedecer a Dios. Muchos estudiosos de la Biblia creen que esta serpiente era en realidad Satanás disfrazado, usando el cuerpo del animal para sus propósitos malignos. La astucia de la serpiente se manifestó en su habilidad para distorsionar sutilmente las palabras de Dios y plantar dudas en el corazón de Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho?, fue la pregunta aparentemente inocente que dio inicio a la caída de la humanidad. Con esas palabras, la serpiente logró hacer que Eva cuestionara la bondad y la veracidad de Dios. Sugirió que Dios estaba reteniendo algo bueno de ellos, que su mandato era arbitrario y restrictivo. La serpiente pintó a Dios como un tirano mezquino en lugar del creador amoroso que realmente es. Y Eva, seducida por esta distorsión, comenzó a ver el fruto prohibido con nuevos ojos. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Tras el pecado de Adán y Eva, Dios pronunció una maldición sobre la serpiente: sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta maldición transformó a la serpiente en un símbolo eterno de la traición y el mal en la cultura humana. La serpiente del Edén, por lo tanto, no era una simple criatura de Dios, sino un instrumento del mal, una manifestación física de la presencia de Satanás en el mundo perfecto que Dios había creado. Representa la intrusión del mal en un mundo que hasta entonces solo conocía el bien. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes sobre la naturaleza de la tentación y el pecado. En primer lugar, nos muestra que el mal rara vez se presenta de forma obvia y repulsiva. En cambio, a menudo viene disfrazado de algo atractivo, razonable e incluso sabio. La serpiente no obligó a Eva a comer la fruta, simplemente plantó dudas y hizo que el pecado pareciera deseable. En segundo lugar, aprendemos sobre la importancia de conocer y confiar en la palabra de Dios. Eva fue engañada porque no estaba firme en lo que Dios había dicho. Esto nos recuerda la importancia de estudiar y memorizar las Escrituras para que podamos reconocer y resistir las mentiras del enemigo.
La historia de la serpiente en el Edén también nos muestra cómo el pecado distorsiona nuestra percepción de Dios y de su bondad. La serpiente presentó a Dios como un tirano que retenía algo bueno, en lugar del Creador amoroso que había provisto abundantemente para Adán y Eva. Esta distorsión de la imagen de Dios sigue siendo una de las tácticas principales del enemigo hasta el día de hoy. Pero la serpiente no solo fue un instrumento para la caída, también fue objeto de la primera profecía de redención. Dios declaró que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente y la de ella, y que finalmente la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta es la primera promesa del Evangelio, apuntando hacia la venida de Cristo, quien derrotaría definitivamente a Satanás y al pecado. Y hablando del pecado, es hora de que nos adentremos en el nacimiento de esta fuerza destructiva que no fue creada por Dios, pero que ha tenido un impacto devastador en toda la creación. El pecado, aunque no es una criatura física, puede ser visto como una entidad que Dios no creó, sino que surgió como resultado de la desobediencia de sus criaturas. Es una fuerza destructiva que alteró fundamentalmente la naturaleza del universo creado por Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, describe cómo el pecado entró en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podemos pensar en el pecado como un virus espiritual que infectó toda la creación. Distorsiona, corrompe y destruye todo lo que toca. El pecado no era parte del plan original de Dios, sino una consecuencia trágica de la libertad de elección que Él dio a sus criaturas. El pecado dio origen a una serie de males que Dios nunca pretendió para su creación: dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte. Creó barreras entre el hombre y Dios, entre el hombre y sus semejantes, y entre el hombre y la naturaleza. El mundo armonioso y perfecto que Dios creó fue fracturado por la entrada del pecado. Una de las consecuencias más devastadoras del pecado es la separación que causa entre nosotros y Dios. El profeta Isaías lo describe vívidamente: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado también distorsionó nuestra naturaleza, inclinándonos hacia el mal, como lamenta Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es la lucha interna que todos experimentamos como resultado del pecado. Comprender la naturaleza y las consecuencias del pecado es crucial para entender nuestra necesidad de un Salvador. Es solo reconociendo la gravedad del pecado que podemos apreciar plenamente la grandeza de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El pecado, aunque no fue creado por Dios, se ha convertido en una realidad innegable en nuestro mundo. Afecta cada aspecto de nuestra existencia, desde nuestras relaciones personales hasta las estructuras de nuestra sociedad. Nos separa de Dios, de los demás y de nuestro verdadero yo. Sin embargo, la historia no termina con el pecado. Dios, en su infinita misericordia y amor, no nos dejó en este estado de separación y corrupción. Desde el momento de la caída, Dios puso en marcha su plan de redención, un plan que culminaría en la venida de Jesucristo, quien tomaría sobre sí mismo el castigo por nuestro pecado y abriría el camino para nuestra reconciliación con Dios. Entre las consecuencias más temidas del pecado encontramos a la muerte. La muerte, quizás el más aterrador de todos los resultados del pecado, no formaba parte del diseño original de Dios para la creación. El apóstol Pablo la llama el último enemigo que será destruido en su primera carta a los Corintios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los colocó en el jardín del Edén con acceso al árbol de la vida.
La intención divina era que vivieran eternamente en comunión con Él. La muerte solo entró en el mundo como resultado directo del pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Es importante entender que la muerte, en la perspectiva bíblica, es más que solo el cese de las funciones biológicas. La muerte física es solo un aspecto de esta terrible realidad. La Biblia también habla de una segunda muerte, mencionada en el libro del Apocalipsis, que es la separación eterna de Dios. Esta es la verdadera tragedia del pecado. Nos separa de la fuente de la vida. La muerte transformó radicalmente la experiencia humana. Introdujo el miedo, la tristeza y el luto en el mundo. La certeza de la muerte pone un peso sobre cada vida humana, influyendo en nuestras decisiones, relaciones y la manera en que vemos el mundo. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es que Cristo vino a derrotar a la muerte. Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». A través de su muerte y resurrección, Jesús rompió el poder de la muerte y abrió el camino para la vida eterna. La victoria final sobre la muerte aún está por venir. El libro del Apocalipsis nos da una visión gloriosa del futuro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Comprender la naturaleza de la muerte como una intrusa en la creación de Dios nos ayuda a valorar más plenamente la vida y la esperanza que tenemos en Cristo. También nos motiva a compartir las buenas nuevas del Evangelio con aquellos que aún viven bajo el miedo de la muerte. Ahora, volvamos nuestra atención a otra entidad que surgió como resultado del pecado: el ego humano. El ego, esa parte de nosotros que busca colocarse en el centro de todo, también puede ser visto como algo que Dios no creó directamente, sino que surgió como resultado del pecado. Es una distorsión de la identidad y del propósito que Dios originalmente nos dio. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, sus ojos se abrieron y se volvieron como Dios, conociendo el bien y el mal. Este conocimiento trajo consigo una conciencia exagerada del yo, un deseo de autonomía respecto a Dios. De repente, en lugar de encontrar su identidad en relación a Dios, el hombre comenzó a buscar su propia gloria y satisfacción. El ego humano inflado se convirtió en la raíz de muchos pecados, llevándonos a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios. El apóstol Pablo advierte contra los peligros del ego en su carta a los Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El ego distorsionado nos lleva a buscar nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Nos hace competir con los demás en lugar de servir. Nos hace juzgar en lugar de amar. En esencia, el ego inflado intenta usurpar el lugar que solo pertenece a Dios en nuestras vidas. Jesús enseñó que el camino hacia la verdadera realización es paradójico. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Esta es una llamada a morir para el ego y vivir para Dios. La lucha contra el ego es una batalla constante en la vida cristiana. Pablo la describe como crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Es un proceso doloroso, pero necesario para volvernos más parecidos a Cristo. El ego humano, en su forma distorsionada, es como un trono usurpado. Coloca al yo en el centro del universo, un lugar que solo le corresponde a Dios. Reconocer esta tendencia en nosotros mismos es el primer paso para combatirla. La humildad, el servicio y el amor abnegado son las armas que Cristo nos dio para luchar contra el ego inflado. Íntimamente relacionada con el ego
está la naturaleza caída del hombre, también conocida como la vieja naturaleza o carne en las Escrituras. Esta naturaleza caída es otro resultado del pecado que Dios no creó originalmente. Es una distorsión de la imagen de Dios en nosotros, un reflejo borroso de lo que deberíamos ser. Pablo describe vívidamente la lucha contra esta naturaleza en su carta a los romanos. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esta naturaleza caída nos inclina hacia el pecado, nos aleja de Dios y nos lleva a buscar satisfacción en cosas que nunca podrán verdaderamente satisfacernos. Es una fuerza dentro de nosotros que resiste la voluntad de Dios y nos atrae hacia el pecado. La naturaleza caída afecta todas las áreas de nuestra vida, nuestros pensamientos, emociones, deseos y acciones. Distorsiona nuestra percepción de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Nos hace ver a Dios como un tirano en lugar de un Padre amoroso. Nos hace sobreestimar nuestra propia bondad y subestimar nuestro pecado. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que en Cristo recibimos una nueva naturaleza. Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva naturaleza está en constante conflicto con la vieja, como Pablo describe en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La vida cristiana implica una lucha continua contra la naturaleza caída, alimentando la nueva naturaleza a través de la comunión con Dios, del estudio de la palabra y de la obediencia al Espíritu Santo. Es un proceso de transformación que dura toda la vida, en el cual somos transformados a la imagen de Cristo de gloria en gloria. Pero el pecado no solo afecta a los individuos, sus efectos se extienden a una escala mayor, corrompiendo las estructuras y sistemas de la sociedad humana. Estas estructuras de pecado no fueron creadas por Dios, sino que surgieron como resultado de la corrupción humana colectiva. Gobiernos opresivos, sistemas económicos injustos, instituciones que promueven la discriminación. Todos estos son ejemplos de cómo el pecado puede infectar y corromper las estructuras sociales. Estos sistemas perpetúan la injusticia y el sufrimiento, a menudo de maneras que van más allá del control de cualquier individuo. El profeta Amós denunció tales injusticias estructurales en su tiempo, porque convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia. Criticó duramente a aquellos que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos. Jesús también confrontó las estructuras religiosas corruptas de su tiempo, llamando a los líderes religiosos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Criticó la manera en que habían transformado la ley de Dios en una carga pesada para la gente, en lugar de una guía para una vida justa. Las estructuras de pecado son particularmente peligrosas porque pueden llevarnos a participar del mal sin que nos demos cuenta. Podemos beneficiarnos de sistemas injustos o contribuir a ellos sin estar conscientes de ello. Por ejemplo, podríamos comprar productos fabricados en condiciones de trabajo explotadoras o invertir en empresas que dañan el medio ambiente. La Biblia nos llama no solo a la santidad personal, sino también a buscar la justicia en la sociedad. El profeta Miqueas resume bien este llamado. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Combatir las estructuras de pecado requiere discernimiento, valentía y acción colectiva. Involucra no solo cambiar nuestro comportamiento individual,
sino también trabajar para transformar sistemas e instituciones. Este es un aspecto importante de nuestra misión como sal y luz en el mundo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de cambio en nuestras sociedades, desafiando las estructuras injustas y trabajando por un mundo que refleje más plenamente el amor y la justicia de Dios. Este llamado nos recuerda que nuestra fe no es solo personal, sino que tiene implicaciones profundas para cómo vivimos en comunidad y cómo estructuramos nuestra sociedad. Ahora, adentrémonos en otra manifestación del pecado que Dios no creó: la idolatría. La idolatría, la adoración de cualquier cosa o persona que no sea el Dios verdadero, es una perversión del impulso de adoración que Dios puso en nosotros, dirigiéndolo hacia objetos inapropiados. Cuando los israelitas hicieron el becerro de oro en el desierto, como se relata en el libro de Éxodo, estaban creando un Dios a su propia imagen, un Dios que podían ver y tocar, un Dios que podían controlar. Esta es la esencia de la idolatría: tratar de poner algo o alguien en el lugar que solo pertenece a Dios. El apóstol Pablo describe el proceso de idolatría en su carta a los romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría no se limita a la adoración de estatuas o imágenes. En el mundo moderno, a menudo toma formas más sutiles. Podemos hacer ídolos del dinero, del éxito, del placer, de la fama o incluso de otras personas. Cualquier cosa que pongamos por encima de Dios en nuestras vidas se convierte en un ídolo. La idolatría es peligrosa porque nos aleja del verdadero Dios y nos lleva a depositar nuestra confianza en cosas que no pueden salvarnos. El profeta Jeremías advierte: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jesús resumió los dos mandamientos más grandes como amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. La idolatría viola directamente el primer y mayor mandamiento, poniendo algo o alguien en el lugar que solo pertenece a Dios. Combatir la idolatría requiere un examen constante de nuestros corazones. Necesitamos preguntarnos regularmente: ¿en qué estoy depositando mi confianza? ¿Qué ocupa el centro de mi vida? ¿Qué me da significado y propósito? Las respuestas a estas preguntas pueden revelar los ídolos que quizás ni siquiera sabemos que tenemos. Íntimamente relacionado con la idolatría está el orgullo, a menudo llamado el pecado original. El orgullo no fue creado por Dios, sino que surgió cuando las criaturas comenzaron a verse a sí mismas como el centro del universo en lugar de a su creador. El orgullo es considerado por muchos teólogos como la raíz de todos los demás pecados. Fue el orgullo lo que llevó a la caída de Lucifer, transformándolo de un ángel de luz en Satanás, el adversario. Fue el orgullo lo que llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, creyendo que podían ser como Dios, conociendo el bien y el mal. El libro de Proverbios nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Otro proverbio afirma: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El orgullo nos ciega ante nuestras propias fallas, nos hace juzgar a los demás y nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios. Nos lleva a confiar en nuestra propia sabiduría y fuerza en lugar de depender de Dios. El orgullo nos hace resistirnos a la corrección y al consejo, pensando que sabemos más.
Jesús enseñó que el camino hacia la verdadera grandeza es la humildad. Dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No solo enseñó esto, sino que lo vivió, humillándose hasta la muerte en la cruz. C.S. Lewis, el famoso autor cristiano, describió el orgullo como el vicio supremo, el peor de todos. Argumentó que el orgullo es esencialmente competitivo. No basta con ser rico o inteligente. Queremos ser más ricos o más inteligentes que los demás. El orgullo nos pone en oposición no solo a los demás, sino al propio Dios. Combatir el orgullo es una lucha continua en la vida cristiana. Requiere un reconocimiento constante de nuestra dependencia de Dios, una disposición para aprender y ser corregidos, y una actitud de gratitud por todo lo que hemos recibido de la mano de Dios. Queridos amigos, hemos recorrido un largo camino en nuestro viaje a través de estas entidades no creadas por Dios. Hemos explorado los oscuros recovecos del pecado y sus manifestaciones, desde los Nefilim hasta el orgullo. Pero no olviden que esta no es una historia de desesperación, sino de esperanza. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Cómo estas verdades han impactado su comprensión de Dios, del mundo y de ustedes mismos. ¿Han identificado áreas en su vida donde el pecado, en cualquiera de sus formas, puede estar ejerciendo influencia? Les animo a compartir sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Su perspectiva es valiosa y puede ayudar a otros en su propio viaje espiritual. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, para no perderse la continuación de esta serie fascinante. En nuestro próximo episodio, seguiremos explorando otras manifestaciones del pecado que Dios no creó, pero que han tenido un impacto profundo en nuestro mundo. Prepárense para adentrarse aún más en estas verdades bíblicas que desafían nuestra comprensión y nos llaman a una vida de mayor fidelidad a Dios. Continuemos nuestro viaje explorando otras manifestaciones del pecado que Dios no creó. Ahora, volvamos nuestra atención a la mentira, hija del padre de la mentira. Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira en su evangelio. La mentira, por lo tanto, no es una creación de Dios, sino una invención del maligno. Es una distorsión de la verdad que Dios creó y ama. La primera mentira registrada en la Biblia fue dicha por la serpiente en el jardín del Edén: no moriréis. Esta mentira contradecía directamente lo que Dios había dicho y llevó a la caída de la humanidad. Desde entonces, la mentira ha sido una herramienta poderosa en manos del maligno. La mentira distorsiona la realidad, siembra la desconfianza y separa a las personas unas de otras y de Dios. Crea un mundo de ilusión donde la verdad está oscurecida y el engaño prospera. La mentira es particularmente peligrosa porque ataca la propia naturaleza de Dios, que es verdad. El apóstol Pablo advierte a los cristianos: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Reconoce que la mentira no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también daña nuestras relaciones unos con otros. La mentira puede tomar muchas formas, no solo falsedades directas, sino también medias verdades, exageraciones, minimizaciones y omisiones intencionales. En el mundo moderno, enfrentamos un desafío particular con la proliferación de noticias falsas y desinformación. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es liberadora porque nos alinea con la realidad como Dios la creó. La mentira, por otro lado, nos atrapa en un mundo de ilusión y engaño. Combatir la mentira requiere un compromiso firme con la verdad, incluso cuando es incómodo o costoso.
también requiere discernimiento para reconocer la mentira en sus diversas formas y valentía para confrontarla cuando la encontramos. Pasemos ahora a otra entidad que no fue creada por Dios, profundo en la humanidad, el miedo. El miedo, aunque es una emoción natural y a veces útil, en su forma extrema es otro subproducto del pecado que Dios No creo. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en perfecta... Pero después de pecar, cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día... El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. El miedo puede ser paralizante, impidiéndonos confiar en Dios y llevándonos a menudo a tomar decisiones equivocadas. Es por eso que la Biblia nos exhorta repetidamente a no temer. De hecho, no tengas miedo es uno de los mandatos más frecuentes en la Biblia. El miedo a menudo surge de una falta de confianza en Dios. Cuando dudamos de la bondad de Dios, de su poder o de su amor por nosotros, el miedo encuentra un terreno fértil. El salmista declara: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jesús abordó el problema del miedo en su Sermón del Monte. Preguntó: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nos recuerda que el miedo y la preocupación no pueden cambiar nuestras circunstancias, pero la confianza en Dios puede cambiar nuestra perspectiva. El apóstol Juan escribió: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuanto más comprendemos y experimentamos el amor de Dios por nosotros, menos poder tiene el miedo sobre nuestras vidas. Sin embargo, es importante notar que la Biblia también habla de un tipo de miedo que es bueno, el temor del Señor. Este no es un miedo paralizante, sino una reverencia y respeto profundos por Dios que nos lleva a la sabiduría y a la obediencia. Superar el miedo es un proceso que implica crecer en nuestra fe y confianza en Dios. Involucra meditar en las promesas de Dios, recordar su fidelidad en el pasado y elegir confiar en Él incluso cuando no entendemos completamente nuestras circunstancias. Finalmente, hablemos de la vergüenza, otra consecuencia del pecado que Dios no creó. La vergüenza, al igual que el miedo, entró en el mundo como resultado directo del pecado. Antes de la caída, Adán y Eva estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, pero después de comer del fruto prohibido, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La vergüenza es más que simplemente sentirse mal por algo que hicimos. Es un sentimiento profundo de inadecuación, una sensación de que hay algo fundamentalmente malo con nosotros. Mientras que la culpa nos dice, hice algo malo, la vergüenza nos dice, soy malo. La vergüenza nos lleva a escondernos de Dios, de los demás y hasta de nosotros mismos. Nos impide ser verdaderamente conocidos y amados. La vergüenza distorsiona nuestra imagen de Dios, haciéndonos verlo como un juez severo en lugar de un padre amoroso. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es una poderosa respuesta a la vergüenza. En Cristo somos completamente conocidos y completamente amados. Pablo escribe: ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos da una nueva identidad. Somos llamados hijos de Dios, nueva creación, santos. Superar la vergüenza implica aceptar el amor y el perdón de Dios y aprender a vernos como Él nos ve. Implica también vulnerabilidad y autenticidad en nuestras relaciones, permitiendo que seamos verdaderamente conocidos y amados por los demás. La injusticia, otra consecuencia del pecado que Dios no creó, representa una distorsión de la justicia y la rectitud que son fundamentales a la naturaleza de Dios. En la creación original de Dios, la justicia y la equidad prevalecían, pero con la entrada del pecado en el mundo, vino también la injusticia.
Vemos esto en la historia de Caín y Abel, donde el primer acto de injusticia humana, el asesinato, es cometido. La injusticia se manifiesta de muchas formas en nuestra sociedad: discriminación, explotación, corrupción, abuso de poder. Viola la dignidad inherente a cada ser humano creado a imagen de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente denunciaban la injusticia. Amós, por ejemplo, clamaba: «Corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso». Isaías advertía: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía». Jesús también se opuso fuertemente a la injusticia. Criticó a los líderes religiosos que devoran las casas de las viudas y descuidan la justicia y el amor de Dios. En su ministerio, Jesús frecuentemente defendía a los marginados y oprimidos. La injusticia no solo perjudica a sus víctimas directas, sino que también corrompe a aquellos que la practican y daña el tejido social como un todo. Crea un ciclo de resentimiento, venganza y más injusticia. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a actuar justamente, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Esto significa no solo evitar practicar la injusticia, sino también trabajar activamente para promover la justicia en nuestra sociedad. La envidia, otro subproducto del pecado, es como un veneno para el alma. No formaba parte de la creación original de Dios, pero surgió cuando el hombre comenzó a compararse con los demás y a desear lo que no tenía. La envidia aparece temprano en la narrativa bíblica. Fue la envidia lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Fue la envidia lo que llevó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. El rey Saúl fue consumido por la envidia de David, persiguiéndolo implacablemente. El libro de Proverbios advierte: «El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». La envidia es como un veneno que corroe nuestra alegría, gratitud y contentamiento. Nos hace infelices con lo que tenemos y resentidos con las bendiciones de los demás. La envidia a menudo surge de una comparación inadecuada. Pablo advierte contra esto en su segunda carta a los Corintios. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Jesús contó la parábola de los trabajadores en la viña para ilustrar cómo la envidia puede cegarnos ante la generosidad de Dios. Cuando el propietario paga el mismo salario a los trabajadores que trabajaron menos horas, aquellos que trabajaron todo el día se indignan. Su envidia les impide apreciar la bondad del propietario. Combatir la envidia implica cultivar un corazón agradecido, enfocándonos en las bendiciones que tenemos en lugar de las que no tenemos. Implica también alegrarnos con las bendiciones de los demás, como Pablo nos exhorta: gozaos con los que se gozan. La pereza o la ociosidad es otro resultado del pecado que no formaba parte del plan original de Dios. En el jardín del Edén, Adán fue instruido a cultivar y cuidar el jardín. El trabajo era parte integral de la vida humana antes de la caída, una expresión de la creatividad y mayordomía que reflejaba la imagen de Dios. El libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre la pereza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, aconseja un proverbio. Otro advierte: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La pereza no es solo la falta de actividad física, sino una actitud de indiferencia y negligencia hacia las responsabilidades y oportunidades que Dios nos da. Es un fallo en usar los dones y talentos que Dios nos ha otorgado para su gloria y para el beneficio de los demás. Jesús contó la parábola de los talentos para ilustrar la importancia de usar activamente lo que Dios nos ha dado. El siervo que enterró su talento, en lugar de invertirlo, fue severamente reprendido por el maestro.
Pablo exhortó a los tesalonicenses: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Él veía el trabajo no solo como un medio de sustento, sino como una expresión de amor y servicio a la comunidad. La pereza a menudo surge de un corazón descontento o ingrato. Cuando no apreciamos lo que Dios nos ha dado o no vemos propósito en nuestro trabajo, es fácil caer en la ociosidad. Superar la pereza implica renovar nuestra mente para ver el trabajo como Dios lo ve. Una oportunidad de glorificarlo y servir a los demás. Implica también cultivar disciplina y perseverancia, haciendo lo correcto incluso cuando no tenemos ganas. La gula, el consumo excesivo de comida y bebida, es otro subproducto del pecado que distorsiona el buen don de Dios de la alimentación. Mientras que Dios creó la comida para nuestro sustento y placer, la gula transforma ese don en un ídolo. En la Biblia, la gula es frecuentemente asociada con otros vicios. Proverbios advierte: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. La gula va más allá de simplemente comer demasiado. Es una forma de buscar consuelo, placer o llenado en algo que no puede verdaderamente satisfacer. Es una expresión de falta de autocontrol y, a menudo, un intento de llenar un vacío espiritual con satisfacción física. Jesús advirtió contra la gula en su enseñanza sobre los últimos días. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Pablo lista la templanza o autocontrol como uno de los frutos del Espíritu. También escribe a los Corintios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. La gula no se limita solo a la comida y la bebida. En nuestra sociedad de consumo podemos ser glotones de entretenimiento, tecnología, compras o cualquier cosa que consumimos en exceso. Superar la gula implica cultivar templanza y autocontrol. También implica aprender a encontrar satisfacción en Dios, reconociendo que solo Él puede verdaderamente llenar el vacío en nuestros corazones. La avaricia o codicia es otro fruto del pecado que Dios no creó. Es un deseo excesivo por riquezas materiales, a menudo a expensas de valores morales y espirituales. Jesús advirtió fuertemente contra la avaricia. Dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Contó la parábola del rico insensato para ilustrar la futilidad de acumular riquezas terrenales sin preocuparse por las cosas de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos dolores. Note que no es el dinero en sí el problema, sino el amor al dinero. La avaricia a menudo surge de una falta de confianza en la provisión de Dios. Cuando no confiamos en que Dios proveerá a nuestras necesidades, tratamos de asegurar nuestra propia seguridad a través de la acumulación de riquezas. La avaricia también puede ser una expresión de idolatría, colocando el dinero y las posesiones materiales en el lugar que debería pertenecer a Dios en nuestras vidas. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y al dinero. Inevitablemente amaremos a uno y odiaremos al otro. Combatir la avaricia implica cultivar un corazón generoso. Jesús enseñó: dad y se os dará. Pablo elogió a los macedonios por su generosidad, incluso en medio de la extrema pobreza. Como cristianos, estamos llamados a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos confía. Esto significa usar nuestro dinero y posesiones de manera que honren a Dios y beneficien a otros, no solo a nosotros mismos. La verdadera riqueza, como enseñó Jesús, no está en acumular tesoros en la tierra,
sino en acumular tesoros en el cielo a través de una vida de fe, amor y buenas obras. Conclusión. A lo largo de este viaje, hemos explorado entidades que Dios no creó, pero que surgieron como resultado del pecado, desde los nefilim hasta la avaricia. Cada una de estas manifestaciones del mal nos recuerda la realidad del pecado y sus consecuencias devastadoras. Los nefilim nos mostraron cómo la rebelión contra el orden divino puede tener consecuencias catastróficas. La caída de Lucifer nos enseñó sobre los peligros del orgullo y cómo incluso los seres más exaltados pueden caer. Los demonios nos recordaron la realidad del mal espiritual en el mundo. La serpiente en el Edén nos mostró cómo el engaño puede distorsionar nuestra percepción de Dios y su bondad. El pecado mismo se reveló como una fuerza destructiva que altera fundamentalmente la creación de Dios. La muerte, el último enemigo, nos recordó la gravedad del pecado y nuestra necesidad de un Salvador. El ego humano y la naturaleza caída nos mostraron cómo el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Las estructuras de pecado nos recordaron que el mal no solo afecta a los individuos, sino que también puede infectar sistemas e instituciones enteras. La idolatría nos mostró cómo podemos poner otras cosas en el lugar que solo pertenece a Dios. El orgullo se reveló como la raíz de muchos otros pecados. La mentira se mostró como una herramienta poderosa del maligno para distorsionar la verdad y sembrar desconfianza. El miedo y la vergüenza nos recordaron cómo el pecado ha alterado nuestra relación con Dios y con los demás. La injusticia nos mostró cómo el pecado distorsiona el orden justo que Dios estableció. La envidia, la pereza, la gula y la avaricia nos mostraron cómo el pecado puede corromper nuestros deseos y acciones. Sin embargo, la historia no termina ahí. El Evangelio nos ofrece esperanza. A través de Jesucristo, Dios está trabajando para redimir y restaurar su creación. Está venciendo el mal con el bien, transformando corazones y renovando mentes. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a participar en esta obra de redención. Estamos llamados a resistir el mal en todas sus formas, a buscar la santidad y a vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Dios. Que esta exploración nos haya hecho más conscientes de las trampas del pecado y más agradecidos por la gracia de Dios. Que nos motive a vivir con mayor intencionalidad, buscando siempre agradar a Dios y amar al prójimo. Y que nos recuerde constantemente nuestra necesidad de un Salvador, Jesucristo, quien vino para destruir las obras del diablo y darnos vida en abundancia. Amigos, que estas verdades no solo informen nuestras mentes, sino que transformen nuestros corazones y nuestras vidas, que seamos sal y luz en un mundo que desesperadamente necesita la verdad y el amor de Dios, y que nunca olvidemos que, aunque el pecado es real y poderoso, la gracia de Dios es aún más grande. Os animo a reflexionar sobre estas verdades, a examinar vuestros propios corazones y a buscar la ayuda de Dios para vencer el pecado en vuestras vidas. Compartid vuestros pensamientos y experiencias en los comentarios. Vuestra perspectiva puede ser una bendición para otros que están luchando con estas mismas realidades. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Que Dios os bendiga y os guarde.